Bienvenidos una vez más a nuestro programa Profesando Nuestra Fe. Y hoy no tenemos una historia, sino que tenemos la continuación de las profecías que estamos haciendo con cada invitado por profecía. La última vez tuvimos un invitado desde España, a Luis León, que interpretó el sueño de Nabucodonosor, o sea, hizo el sueño de Nabucodonosor comparado también con la profecía de las cuatro bestias. Y hoy nos toca la próxima profecía, que sería los reyes del norte con los reyes del sur. Y tenemos a nuestro invitado, Marcus. Él es de Austria y también es miembro de la iglesia de Wolfsingel, una iglesia que es completamente en alemán, aquí en Zúrich, Suiza. Así que le damos la bienvenida a Marcos. Marcos, gracias por estar en este canal y compartir tu tiempo para poder expresar este conocimiento de estas profecías. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Ujú. entonces, ¿sí querías decir algo más? Bueno, no, bueno, gracias por la bienvenida y que puedo participar en tu canal y estudiar la palabra de Dios. Y bueno, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a- bueno, a leer y estudiar lo que la palabra de Dios tiene que decir para nosotros, para hoy día, ¿no? Claro que sí. Mm. Y esta profecía, Marcos, es una profecía que hasta yo mismo no me atrevería a decir que la comprendo bien en su totalidad, porque para poder entender una profecía hay que hundirse en ella, hay que nadar en ella, y nos encontramos en Daniel capítulo 11. Así que yo quiero que tú me ayudes y me digas, eh, ¿quiénes son los cuatro reyes de Persia? ¿Y Ujú. qué pueden representar estos cuatro reyes? Bueno, yo tampoco quería decir que yo he entendido completamente el capítulo. Somos los dos y hasta los teólogos, profesores, doctores de teología no han entendido o están, bueno, defienden ciertas posiciones y así hay versículos que existe duda hasta hoy, pero entre el capítulo hay versículos que muestran mucha certeza, ¿no? Y vamos a concentrarnos hoy en las partes del capítulo que nos dan más certeza, lo que yo he estudiado, he leído, he comprendido hasta hoy, ¿no? Que vamos a leer estos versículos. Mira, el capítulo 11 es sin duda en todo todos los capítulos de Daniel el más difícil, digamos, ¿no? Después los otros capítulos de la profecía son más. Bueno, hay que estudiar los otros capítulos también, pero entre ellos el capítulo 11 nos da más dolor de cabeza, digamos, ¿no? Cómo aplicar los versículos. Y el libro de Daniel en general está estructurado de forma como espejo, como la letra griega G, dice, ¿no? Tiene como sube una escala y baja, ¿no? Y tiene reflejos, ¿no? Y por ejemplo, el capítulo comienza, capítulo uno famoso, ¿no? De Daniel, ¿no? Cuando llegó a la corte de Babilonia, comienza con el problema, ¿no? Porque el pueblo de Dios y su templo conquistado. El último parte del libro de Daniel muestra la solución, ¿no? El templo de Dios restablecido y su pueblo liberado, ¿no? Sí, El próximo paso es el Nabucodonosor sueño, ¿no? Con los cuatro reinos, ¿no? Daniel capítulo 2.
reflejando, ¿no? La visión de Daniel de cuatro reinos en Daniel capítulo 7, ¿no? Y, y Daniel, Daniel capítulo 3 sus amigos hecho en el horno de fuego, ¿no? Y en Daniel capítulo 6 Daniel hecho con los leones, ¿no? Sí, Sí, así vemos semejante, y culminando todo el libro con Nabucodonosor humillado en el capítulo 4 y su nieto Belsasar también humillado, ¿no? En la fiesta, ¿no? De Belsasar, en el capítulo 5, ¿no? sí, Y ahora capítulo 11 es parte de la respuesta del problema del comienzo del capítulo, digamos, ¿no? Cómo Dios va a restablecer su templo y su pueblo, ¿no? Entonces, no es solo un capítulo, eso es capítulo 8 hasta 12, digamos, ¿no? Es como parte de la solución. Y para enfocar tu pregunta, el capítulo 11 comienza con el Dario el Medio, ¿no? El Mero, ¿no? Dario el Mero, que hemos leído, porque el libro de Daniel no es cronológico completamente. El Dario el Mero comienza ahora el capítulo 11. Hemos leído en el capítulo 5, justamente es el mismo rey quien obtuvo el reinado de Babilonia después Belsasar. Eso fue el primer gobernador, digamos, ¿no? sí. Después la caída de Babilonia. Aunque, bueno, ahora viene la parte interesante porque no leemos del Dario el Mero en ningún libro histórico. Solamente aparece en la Biblia. Y unos dudan que eso es una historia no tan cierta. Y, y los teólogos suponen que porque el primer rey, después Babilonia, después el Belshazzar, fue el Quiros, ¿no? El general, ¿no? Que entró a Babilonia, ¿no? El primer rey, el Quiros, el segundo. Y suponen que este Dario el Medo era un gobernador, un otro militar y que asistía, ¿no? Al el Quiros en esa batalla y fue instalado de Quirós como su general, asistiendo el reino en Babilonia, ¿no? Y así Daniel se refiere tal vez a ese general como el Dario el Medo. Eso puede ser la solución. Y ahora, después, el Cyrus venía, como la Biblia dice, tres más reyes, ¿no? ¿Cuáles eran? Cambyses, el segundo. Gautama, que era un año o un mes que uno, menos que uno. Después el tercer, el Darius el primer. También un Darius, Darius el grande. No es el mismo Darius que el versículo uno el Darius el mero, sino el Darius el verso, el grande. Son los tres primeros y ahora viene el cuarto, el Xerxes el uno. Este mismo Xerxes es quien se casó con esta. Eso es la historia de esta, el otro libro de Biblia, ¿no? Quien se casó con esta. Y bueno, tenemos, eso Entonces, leemos en el libro de historia, eso es historia plena, ¿no? Sin duda, eso eran los primeros cuatro reyes de Persia, ¿no? ok, entonces ya tú me acabaste de mencionar esos cuatro reyes de Persia y entre esos cuatro reyes está este Artajerjes, que fue el que se casa con Esther, que también no es cronológico la Biblia, pero ya también hemos hablado de la historia de Esther. En el verso Exacto. 3, ¿quién es ese rey valiente que se Sí, habla en el verso 3? sí. Bueno, ahora no tenemos duda que estamos en en ese
después Babilonia, en el reino de Persia, y después viene, según las visiones de Daniel, iba a venir otro reino, ¿no? De Grecia. Y está específicamente hablando aquí también del reino de Grecia, ¿no? El versículo 2, ¿no? Iniciará a todos contra el reino de Grecia, ¿no? Este intento contra Grecia, versículo 2, ¿no? Era el intento, el mismo Xerxes que casado con esta, ¿no? Tenía intentos, pero dos derrotas, ¿no? Contra Grecia. Eso fue unos 150 años antes de Alejandro, el primer rey de Grecia, ¿no? Xerxes no tenía victoria, entonces acabó con sus ataques contra Grecia y lo dejaba, ¿no? Y la Biblia ahora no continúa con los reyes siguientes, después el cuarto rey, después el que casaron con estos, y entonces salta unos 150 años después. Entonces llegamos a Grecia, el primer rey es Alejandro, ¿no? Dicen Alejandro el Grande, ¿no? Alejandro Magno. El Alejandro Magno, ¿no? Y ahora, y para confirmar la Biblia, podemos compartir esas expresiones del versículo 3 y 4 con el capítulo 8 porque ahí habla de un cabro, ¿no? Habla de los cuatro, que señorará con gran dominio, ¿no? Y hará y según su voluntad. Y está en el capítulo 8 nos da las mismas expresiones, ¿no? Y por lo tanto, somos seguros que este rey, versículo 3 es el Alejandro Magno de Grecia. En el verso 5 también Marcos. ¿Quién es ese rey del sur? Estamos hablando del rey del norte, pero del rey valiente, pero en el versículo 5 habla de un rey del sur. Ujú. Bueno, esto comienza después, ¿no? Alejandro el Magno, ¿no? Bueno, conquistó Persia, ¿no? Y su reino alrededor, bueno, 336 Cristo, ¿no? Estableció su reino. Sabemos que él no gobernaba muchos años, unos 10 12 años, ¿no? Y después murió. Y la Biblia dice, bueno, dice que, bueno, será partido en no, en cuatro partes, ¿no? Y la historia confirma sus cuatro generales, ¿no? Tomaban su reino, ¿no? Y como ahí dice, ¿no? Versículo 4, ¿no? Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido por los cuatro vientos del cielo. Esa expresión, los cuatro vientos del cielo, aparece en capítulo 8, versículo 5 a 8. Y en versículo 21 22 ya confirma que esa es Grecia, ¿no? Así estamos aquí en Grecia, ¿no? En capítulo 11 también, ¿no? Y yo sigo versículo 4 capítulo 11 y no a sus descendientes, mira, no a sus descendientes, que es extraordinario, porque en aquellos tiempos con reyes, los descendientes, ¿no? Seguían el reino, pero aquí no, aquí es extraordinario, no a sus descendientes, ni según él soñó con que él soñaría, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y ahora comienza la misión con la batalla, los reyes del norte y el sur. ¿Quiénes son los reyes del sur y quiénes son los reyes del norte? ¿Y dónde está la posición donde tú miras al sur y al norte? Depende de dónde tú te localizas. El norte y el sur puede ser diferente, ¿no? Ujú.
Daniel como judío, ¿no? Y el Antiguo Testamento en general, la historia de los judíos hebreos, ¿no? Está sobre, y comenzando de Abraham. Todo giraba por la tierra de Israel, ¿no? Y vamos a ver, y la historia nos da y nos ayuda a comprenderlo. De los cuatro generales, ¿no? Uno de un general que se llama Ptolomeo. Ptolomeo el primero, Sota, como otro nombre. Ptolomeo el primero, Sota. 305 hasta 285 ante Cristo, ¿no? Reinaba él sobre Egipto y conquistaba también en parte del sur de Palestina. Ptolomeo el primero. Y él formó la dinastía de Ptolomeos, ¿no? Hasta el año 30 ante Cristo, tenemos hasta los romanos, ¿no? Sur, Egipto es localizado sur de Palestina, de Jerusalén, ¿no? Sur. Egipto y esos reyes, Ptolomeo como el primero y la dinastía. La última reina era la Cleópatra la séptima, la última. ¿Te suena, no? Cleópatra, ¿no? Ujú. Sí, Cleopatra. Cleopatra, sí, hasta Cleópatra, la séptima, ¿no? Como era la última. En esa línea de los reinos del sur, de Ptolomeo. Eh, y los descendientes, ¿no? Eran considerados en este capítulo como como reyes del sur, y los reyes del norte todo el tiempo. Eran comenzando con él y los descendientes. Siempre rey del sur, rey del sur, rey del sur. Son descendientes. Y lo mismo aplica al rey del norte. Otro general Seleucos o Seleuces, no, bueno, no sé cómo se dice en español, Seleucos, el primero, Seleucos, el primero, Nicator, tomaba el parte de Babilonia, ¿no? Ujú. Y hasta, am, y al comienzo they kicked them out, ¿no? ¿Cómo se dice, no? Lo votaron. Sí, sí, lo botaron y él se huyó a Egipto, a su otro general, ¿no? Y Ujú. el otro general, el Ptolomeo, le ayudaba a reconquistar Babilonia, ¿no? Entonces se fortalecía su reino y, y ya expandía su reino, ¿no? Y eso es lo que también dice aquí, se habla ahí en el versículo, ¿no? Del reino del norte, ¿no? Aquí expandía y formaba su capítulo, su sede, digamos, o, eh, su the capital of, ¿no? De su reino. Hacia su En, capital. sí, su capital en, en Siria, ¿no? Ujú. Entonces, él era el primero de los reinos del norte, Seleucos, y sus descendientes eran llamados reyes del norte, porque localizado de Jerusalén o de esa tierra prometida, digamos, ¿no? Su reino era el norte, ¿no? Y Egipto, sur. Y esos dos reyes, aunque eran junto bajo Alejandro el Magno, trabajaban juntos, después y sus descendientes peleaban, ¿no? Tenían guerra. Y los versículos, a partir del versículo 5 hasta el versículo 13 leemos de las guerras de ellos, ¿no? Intentos y etcétera, etcétera, ¿no? Y versículo 6, por ejemplo, el comienzo, ¿no? Ahí leemos, ¿no? Ah, no, el versículo 5 y será fuerte de la rey del sur, más uno de los príncipes de aquel le sobrepujará y será poderoso, su dominio será grande. Esta expresión de su príncipe era el momento cuando el rey del norte se huyó, ¿no? Al sur y bajo
su ayuda nos reconquistó, se llama los príncipes sobre Pujará, ¿no? Es así. Y el versículo 6 por ejemplo, y al cabo de años harán alianza entre ellos, bueno, guerra y alianza. Esa alianza era de los descendientes cuando la hija de Ptolomeo el segundo, entonces el hijo del primero, dio su hija Berenice, se llama Berenice, ¿no? Al rey del norte, el Antíoco el segundo, y así se formaba la alianza. Ahí está proclamado en el versículo 6, ¿no? Se hará la alianza entre ellos. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte, ¿no? Para hacer el convenio. Y eso se vemos en la historia, ¿no? Eso sí se sucedió, ¿no? Y así continúa la situación, pero la verdad es que cuando, el comienzo es más obvio y más cierto porque tenemos paralelo con otros capítulos, pero cuando los versículos siguen, más incierto llegan, ¿no? Digamos, las interpretaciones, ¿no? Y esos primeros versículos, hasta ahora, ¿no? Son los más obvios y hay menos duda con la interpretación de ellos, ¿no? Lo que yo estoy tratando de entender o lo que yo pude entender de todo lo que tú me estás hablando es que el rey del norte y el rey del sur vienen siendo los generales de Alejandro Magno, los que cogieron Así. el poder y luego sus descendencias de cada general hacían guerras y otra vez volvían a hacer guerras. Exacto, exacto. Eso es la interpretación que tenemos como iglesia adventista, sí. Pero tenemos que tomar en cuenta que existen otras interpretaciones del libro de Daniel en general y sobre todo de ese capítulo, ¿no? Por ejemplo, existen interpretaciones que unos dudan la certeza del rey profeta Daniel, que eso realmente fue escrito antes, ¿no? Porque contiene tantos detalles, con tanta detalles de los reinos que unos dudan y dicen que ya ese fue escrito su segundo siglo ante Cristo, no el quinto como Daniel, cuando Daniel vivía, ¿no? Sino Ujú. el segundo donde había um, um, vivían esos generales, ¿no? Y se aplicaban las visiones a un Antíoco Epifanes, ¿no? Quien llegó a la tierra prometida y en la época de los macabeos, ¿no? Pero sin embargo, si los interpretan así, el libro de Daniel, que era el capítulo 9 que anunciaba la venida de Cristo y su muerte y su misión, ¿no? Sin embargo, era un anuncio, ¿no? Aunque Sí. quitan esa parte, sin embargo, queda el capítulo 9, ¿no? Con el anuncio de Cristo. Bueno, pero como iglesia adventista, interpretamos todo una visión que todo, porque Dios, estamos convencidos que Dios conoce el futuro y para Él nada está oscuro, ¿no? Y Él puede darnos hasta los detalles, ¿no? Y no dudamos en eso, ¿no? Y así nos da firmeza, ¿no? A creer en su palabra. Bueno, en la pregunta número 5, ¿qué pasará con el rey del norte y del sur? Em, Mira, como a lo largo del capítulo, eh, bueno, yo veo que hay versículos que son más difíciles de interpretar, entonces no vamos a pasar todos los versículos individuales, sino yo he estudiado y yo puedo darte una respuesta que junta la visión en general, ¿no? Porque
Am, eso, bueno, para no salir el terreno cierto, sino para quedarnos en lo que sabemos y que lo que está confirmado, ¿no? Y yo he estudiado y he leído que hay cinco eventos que nos ayudan y que nos pueden, sí, para darnos sí, para nos ayudan a entender ese capítulo, ¿no? Porque aplicamos el principio que la escritura se explica por la escritura, por ejemplo, ¿no? Y cuando nos quedamos con esos principios, podemos identificar por lo menos cinco eventos en este capítulo como que esa visión es de Dios y que el plan de Dios está detrás de todo eso. Aunque no entendemos todo detalle, quizá, ¿no? De todo el versículo y todo evento de cada ley, digamos, ¿no? Pero el primer evento es en los primeros versículos, como he leído, el ángel, ¿no? El ángel que está hablando, porque eso es una continuación del capítulo 10, ¿no? Daniel está en una visión, el ángel le da una respuesta, ¿no? Le da idea, ¿no? Y leemos que específicamente el versículo 2 que está hablando de los reyes de Persia, no es caso de interpretación, estamos de los tres reyes de Persia, no es quizá es Persia, sino está Persia y otro está Grecia, ¿no? Está en el versículo 2. Entonces, ah, tenemos certeza que este es una continuación, ¿no? De la visión del capítulo 8 o del capítulo 2, ¿no? Se repite en el capítulo 7, capítulo continuo del capítulo 8, capítulo 9 y ahora capítulo 11. Y cada capítulo aumenta la visión anterior y da otra perspectiva, ¿no? Añade otros detalles, ¿no? Y así, por la secuencia, ¿no? De los reinos, pues tenemos la seguridad que está hablando de cuál reino, ¿no? Y ahora está hablando del reino de Persia. Así vemos que eso continúa, ¿no? Después, capítulo 8 y capítulo 9 continúa ahora, ¿no? No, ¿por qué no habla de Babilonia? Porque ya en este tiempo, ¿no? Babilonia no existía más, ¿no? Porque ya el Dario era el medio, ¿no? Babilonia no hace falta de hablar de Babilonia, continúa de Persia, ¿no? Continúa con Grecia, ¿no? Porque en ese tiempo Grecia todavía no existía, ¿no? No había, bueno, pero Dios sabía, la visión está ahí, ¿no? Y Daniel escuchaba, ¿no? Esa visión. Capítulo 8 nos ayuda a entender que, es exactamente, es Grecia, Alejandro el Magno. Eso es el primer evento. El segundo evento, eso es en versículo 22. Yo voy a leer el versículo 22, porque es interesante. Y con los brazos de inundación serán inundados delante de él y serán quebrantados, y aún también el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Bueno, si uno estudia la Biblia bien, sobre todo el capítulo de Daniel, ¿no? Es bien obvio que ese príncipe es el Mesías. Pero ¿por qué puedo decirte eso tan ligeramente, ¿no? Ahí habla de la muerte del Mesías, ¿no? Si leemos o si estudiamos la palabra príncipe, que leemos la palabra en el lenguaje original, y dice Nagit, Nagit. Y la única vez la palabra Nagit en Daniel, ¿sabes dónde aparece? La única vez, aparte de ese versículo, aparece en capítulo 9 versículo 25 y 26. Y Daniel capítulo 9 versículos 25 y 26 es la famosa anunciación de la muerte de Mesías, ¿no? Y ahí tenemos una conexión, ¿no? La misma palabra príncipe está usado aquí en versículo y habla de la muerte del Mesías. ¿Cómo?
para confirmar esa idea, la palabra príncipe aparece otra vez en capítulo 8, versículo 11, versículo 25, capítulo 10, versículo 13, 20, 21 y el capítulo 12, versículo 1 aparece otra vez la palabra príncipe, pero en estas otras instancias usa otra palabra, la palabra zar. Y así estoy bien convencido que príncipe ahí en versículo 22 se refiere a la muerte de Mesías en específico. Ese es el segundo evento que podemos sacar certeza, ¿no? El tercer evento, ¿no? Lo que podemos sacar del capítulo es que sacará ¿cómo se dice? El Tamit, va a sacar el Tamit, es el diario, ¿no? El continual, ¿no? Y tenemos una referencia al capítulo 8. Bueno, déjame leer capítulo 8 versículo 11. Ahí dice. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, ¿no? Y la misma idea encontramos en el capítulo 11, versículo 31, ahí dice, y se levantarán brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso está la conexión, ¿no? La palabra continuos, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora, ¿no? Está conectado, ¿no? ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando el ministerio sacerdotal, digamos, ¿no? De Jesucristo, ¿no? En el cielo, fue quitado del Roma espiritual y cuando la iglesia estaba en un estado apostatado, ¿no? Por 1000 años, ¿no? Eso fue la anunciación y eso llegó hacia más tarde, ¿no? Eso fue el tercer evento. El cuarto evento leemos en el versículo 40. Ahí dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él. Y esa expresión, al cabo del tiempo, ¿no? Es también interesante. Eso aparece solamente en el capítulo 8 versículo 17 antes. Y las otras instancias, solo en esa última visión de Daniel, en la cuarta visión de Daniel, en ese versículo 35, versículo 40, capítulo 2, versículo 4 y versículo 9. Al cabo del tiempo, ¿no? Y este al cabo del tiempo am, am, es, quiere decir que eso es junto antes de la segunda venida, ¿no? Quiere referirse al tiempo del fin, ¿no? Que es más tarde, ¿no? Y en capítulo 12 leemos también de muchos días después, ¿no? Y también leemos la ciencia se aumentará, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Eso es el cuatro evento, ¿no? Y el quinto evento es, bueno. Porque la visión esta no termina con el capítulo 11 sino continúa el capítulo 12. Leemos de una resurrección antes de la segunda venida. Capítulo 12 versículo 2. Ahí habla y muchos, bueno, voy a leer, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí te habla de una resurrección, ¿no? Antes de la venida, ¿no? Pero mira,
esa resurrección será una resurrección especial. No es la resurrección general que se toca a todos los seguidores de Cristo. Porque en versículo 13, el último versículo 13, es el último versículo del capítulo 12, dice, pero tú sigue hasta el fin, porque está hablando de ángel con Daniel, pero porque te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Daniel quiere decir, Daniel es parte de la resurrección general. Pero los antes es una resurrección especial. Y sabemos que en Mateo 26, 44, Jesús anunció esa resurrección especial. Porque dicen que todos los ojos lo verán, ¿no? Y los que le han traspasado lo verán, ¿no? Yo yo veo que los soldados, los fariseos, los que le han anunciado inocentemente ah, el veredicto, ¿no? Lo resucitarán, ¿no? Mira, John, tú quieres decir algo. Sí, sí, se nos